Antes de estudiar en el seminario, asistí a una escuela de ministerio práctica basada en la iglesia en Costa Mesa, en Orange County. Y en mi primer día ahí, que estaba ahí en la escuela de ministerio, conocí a un hombre muy tatuado que se llamaba Steve. Ahora tengo una foto con Steve. Y este hombre, él está a la... No es Steve, ese no. Ese que está a la derecha. Y rápidamente se convirtió en uno de mis mejores amigos. Mi nuevo amigo era un hombre honesto y abierto y no tardó en contarme cómo Dios lo había rescatado de una vida de grave adicción a las drogas, al alcohol y la delincuencia, y al menos 7 años en la prisión, aunque había estado en la prisión tantas veces que perdió la cuenta. Y el Señor lo trajo a su reino y finalmente lo llamó al pastorado. Pero 5 años después de conocer a Steve, recayó, tuvo una sobredosis y murió. Recuerdo cómo en diferentes momentos de mi vida, me di cuenta de que varios de mis amigos y familiares cercanos habían caído en esta grave adicción, una grave adicción a las drogas. Algunos fueron adictos funcionales durante años, pero es seguro decir que la adicción funcional rara vez permanece así. Y he visto cómo mis amados familiares se han separado de sus familias, de sus amigos y en última instancia de la realidad a causa de sus adicciones. Ahora, yo no soy experto en adicciones, yo no soy ese tipo de doctor, pero reconozco reconozco la complejidad que implica trabajar con personas que han seguido ese camino. Pero yo puedo decir, yo he experimentado cómo los problemas de abuso de sustancias pueden devastar a una familia. Tanto en la situación de Steve como en mi propia familia. Les he hablado de mi familia. En mi familia los problemas de adicciones se remontan a generaciones. En la última diapositiva que vieron, que va a aparecer ahora, ven a mi papá Sammy con mi hermana menor, que va a tener como 2 o 3 meses ahí. Mi papá Sammy vino a los Estados Unidos, a Nueva York desde Puerto Rico y luchó con adicciones desde una edad muy temprana. Y estos problemas de adicción lo llevaron a su muerte prematura a la edad de 39 años, dejando a mi mamá, su esposa, de 25 años en ese tiempo, tenía 25 años, con 4 hijos menores de 10 años. Mi mamá está en la siguiente diapositiva también. Mi hermano mayor ha luchado con la adicción durante años y actualmente vive en algún lugar en las calles en Las Vegas. Y mi hermano menor ha luchado con la adicción desde su adolescencia y actualmente está encarcelado en el estado de Washington. Los 2 de ellos tienen hijos que están sufriendo las consecuencias de sus adicciones y les pido oración por ellos. Todos tenemos algún tipo de conexión con los problemas sistémicos del pecado en la vida de nuestras familias y seres queridos. Todos. Pero esta muy larga historia, esta conexión que yo tengo con los problemas de adicción me ha llevado a reconsiderar algunos de mis privilegios, algunas de las cosas, algunos de mis derechos personales en lo que respecta a las cosas que hago a diario. Y a quienes los amo, a aquellos que más amo y aquellos a quienes más intento alcanzar con el poder del evangelio han caído en esta área. Amigos y familiares que tienen que lidiar con estos problemas están literalmente pasando por situaciones de vida o muerte. Y esto me ha llevado a hacer unas preguntas como ¿qué pequeñas cosas puedo hacer yo para ayudar a las personas con adicciones? ¿Qué podría estar haciendo yo o incluso que podría estar totalmente dentro de mis derechos? ¿Qué podría estar haciendo que podría ser una distracción para las personas que luchan con adicciones? ¿Cómo refleja mi vida personal, mi corazón para ayudar a aquellos que podrían estar luchando con adicciones? Todos nosotros tenemos que pensar en las cosas que hacemos y las cosas que no hacemos y considerar si nuestro comportamiento es un apoyo o un tropiezo para otras personas. Tenemos que considerar si nuestro comportamiento, incluso si está dentro de nuestros derechos, es una ayuda o un obstáculo para la proclamación del evangelio. Si ejercer uno de nuestros derechos no es beneficioso para quienes nos rodean o podría impedir que la gente escuche el mensaje del evangelio, entonces vale la pena reconsiderar ese ejercicio de libertad personal. Jesús siempre consideraba como su acción o su inacción beneficiaría en última instancia la difusión de las buenas nuevas de Dios.
De Jesús aprendemos cómo ejercer nuestros derechos y también de Jesús aprendemos que ejercer nuestros derechos no siempre es lo mejor por el bien del evangelio. A través del ejemplo de Jesús aprendemos a ejercer nuestros derechos, nuestras propias libertades de una manera que prioriza el evangelio. En nuestro pasaje, en el pasaje en que encontramos o que leímos, encontramos a Jesús y sus discípulos llegando a Capernaum. Ahora tengo unas cuantas fotos que saqué de Capernaum en las diapositivas. Capernaum, como ven ahí, es la ciudad natal de Pedro. No le hagan caso a ese bobo que está viendo su teléfono por ahí. Y fue el lugar central para el ministerio de Jesús en la Galilea, como ven aquí en la diapositiva. Dice Capernaum, el pueblo de Jesús. Era como un segundo hogar para Jesús. Y ahí donde estaba Jesús, los recaudadores del impuesto del templo se acercan a Jesús, a Pedro, no a Jesús sino a Pedro, para preguntarle si Jesús paga el impuesto del templo. Ahora, no sabemos exactamente por qué los recaudadores de impuestos fueron a Pedro en lugar de Jesús, si Jesús estaba por ahí en el pueblo. Y adivinar la actitud detrás de la pregunta sobre si Jesús pagaba el impuesto del templo también sería especulativo. O sea, sería especulativo simplemente adivinar la actitud detrás de la pregunta. ¿Tu maestro paga el impuesto? No queremos caer en la falacia de pensar de que debido a que Jesús tenía problemas con algunos de los líderes religiosos, que sus interacciones con todas las personas relacionadas con el templo fueron desagradables. Simplemente no sabemos si acercarse a Pedro con esta pregunta fue un recordatorio amistoso para Jesús o una ocasión planeada para reprender a Jesús y a sus seguidores y denunciarlo como un líder impío. No, simplemente no tenemos los detalles para hacer una suposición informada. Pero lo que sí sabemos es que los líderes religiosos preguntaron sobre un impuesto legítimo. Totalmente legítimo. Un poco de contexto histórico es necesario aquí. El impuesto del templo de medio ciclo era un impuesto legítimo requerido por la Torá. Van a ver en la diapositiva Éxodo capítulo 30 versículo 13, que dice que todos los hombres, excluyendo algunas excepciones, todos los hombres de 20 años en adelante debían pagar un impuesto que fue introducido originalmente para el servicio del tabernáculo. Muchos años después, el tabernáculo eventualmente se convirtió en el templo de Salomón. Y este primer templo, el templo de Salomón, fue destruido por los babilonios, pero luego fue reconstruido de alguna manera durante el tiempo de Esdras y remodelado por Herodes el Grande. Y es el segundo templo, el templo de Herodes el Grande, que estaba en Jerusalén durante la época del segundo templo, la época de Jesús, en los días de Jesús. Ahora, si ven este pasaje, si vuelven a leer este pasaje, Éxodo capítulo 30, versículo 13, donde se instituye ese impuesto, leerán que el impuesto ahí es de medio ciclo. Ahora en Mateo nosotros leemos que los recaudadores de impuestos hablan de un impuesto de 2 dracmas. Y si quieren saber la diferencia entre los ciclos y las dracmas, pueden ver eso, lo que está en esa diapositiva. Pero el punto aquí es que al preguntar sobre el impuesto de 2 dracmas, los recaudadores de impuestos están solicitando el mismo impuesto legítimo que Dios le dijo específicamente a Moisés que exigiera al pueblo como un impuesto para el mantenimiento del lugar de culto que finalmente se convirtió a ese templo en Jerusalén durante la época de Jesús. Así que cuando los líderes religiosos se acercan a Pedro preguntando si Jesús contribuía al templo judío, un impuesto requerido a todos los hombres bajo la ley judía, no la ley rabínica, sino la ley bíblica, la respuesta de Pedro fue la que todo hombre judío capaz debería haber dado. Sí, por supuesto, Jesús pagaba el impuesto. Como hombre judío durante la época del segundo templo, y siendo el templo la representación terrenal bíblica de la morada de Dios con la humanidad, por supuesto que Jesús habría pagado el impuesto del templo. Nosotros no habríamos esperado nada menos de Jesús en su humanidad.
Pero en su divinidad, Jesús no estaba bajo ninguna obligación con nadie por nada. En su posición divina, como la segunda persona de la Trinidad, Él no tiene que pagar nada. Él deja este punto claro en su conversación posterior con Pedro. Dado que fue Pedro quien interactuó con los recaudadores de impuestos, uno podría esperar que Pedro se acercara a Jesús con respecto a la conversación que tuvo con los recaudadores de impuestos. Pero no es así. Es interesante que es Jesús quien se acerca a Pedro sobre la conversación y le habla de la conversación que Pedro tuvo con los líderes religiosos. En los versículos 25 y 26, Jesús resume lo que Pedro podría estar pensando sobre toda esta situación con una simple pregunta. Le dije, ¿están los hijos de los reyes obligados a financiar la obra del rey? Es decir, está Jesús como hijo de Dios y Pedro por medio de Jesús. ¿Está Jesús como hijo de Dios obligado a patrocinar financieramente la obra del Padre? Y esta es una pregunta interesante. Y si la conversación terminara aquí, después del versículo 25, si la conversación terminara aquí con esta pregunta retórica como, Pedro, ¿tú no crees que los hijos deberían apoyar el trabajo de sus padres al igual que cualquier otro buen ciudadano apoyaría el trabajo del rey? Si la conversación terminara aquí, podríamos quedarnos con la impresión de que Jesús está enseñando que el apoyo financiero de su pueblo, del pueblo de Dios, es la principal preocupación de Dios. Pero la conversación no se termina aquí. Porque a Dios no le falta dinero. Los boricuas dirían que Dios no está pelado. A Dios no le falta dinero. Pero Jesús está usando este impuesto de templo para enseñar a Pedro y a todos los lectores contemporáneos que nos incluye a nosotros algo mucho más profundo, mucho más importante que poner un par de monedas en una caja o escribir un cheque o transferir dinero electrónicamente. Jesús está usando esta situación para proporcionar un ejemplo excelente de cómo utilizar su libertad de una manera que mantiene su misión hacia la humanidad como el punto central de su ministerio. La pregunta de Jesús a Pedro sobre si los reyes cobran impuestos a sus hijos no es solo para un efecto retórico. Pedro, de hecho, le responde en el versículo 26 que ni siquiera los reyes de la tierra exigen tributos e impuestos a sus propios hijos. Jesús entonces responde ¿qué? Que le responde a Pedro y le dice, pues entonces los hijos están exentos, que no tienen que pagar los impuestos. Esto significa que Jesús, como hijo de Dios, está exento de financiar, de patrocinar el proyecto, el templo de su padre, es decir, el rey. Su padre es el rey. Con respecto a esta respuesta de Pedro, en el versículo 26, un comentarista afirma, y van a ver lo que voy a citar ahora en la diapositiva, dice, el resultado lógico del razonamiento que Pedro ha seguido en los hijos del rey y por supuesto sus dependientes, están en una relación diferente con los impuestos que la población en general están libres de la obligación. Están libres de la obligación. Dado que Jesús era en un sentido especial el Hijo de Dios, estaba exento de los impuestos que debían pagarse al templo de Dios y por extensión sus siervos cercanos también estaban exentos. Entonces cuando Jesús afirma que los hijos están exentos en el versículo 26, esto implica dos cosas. Número uno, implica que Jesús asume la posición del Hijo de Dios. El hecho de que Jesús es el Hijo especial de Dios, es decir, en un sentido diferente al que nosotros somos hijos e hijas, se confirma este hecho con un hecho milagroso. Seguimos leyendo y ¿qué es lo que pasa? En el versículo 27 Jesús sabe sobrenaturalmente que habría una moneda igual al valor de los impuestos debido tanto para Jesús como para Pedro en la boca de un pez. Eso es milagroso. Es un milagro. Pero también, número dos, lo que vemos a través de la palabra de Jesús es que podemos ver que la relación con Dios, la relación que uno tiene con Dios es drásticamente más importante que la acción en el nombre de Dios. Es decir, ser hijo o hija de Dios,
la posición de estar en una relación con Dios es mucho más importante que pagar cualquier impuesto. Paguen sus impuestos todavía. Sin embargo, a pesar de esta verdad, Jesús aún así pagó el impuesto del templo. Jesús, ya hablamos de esto, Jesús no tenía ninguna obligación de pagar el impuesto del templo. Ninguna. Y de hecho, nosotros sabemos que Jesús era el verdadero templo en el sentido de que, siendo Dios encarnado, era la morada suprema de Dios. Como diría el apóstol Pablo, porque en él, es decir, Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Como leemos en Hebreos capítulo 7, Jesús sería el único sumo sacerdote perfecto. Jesús sería el único sacrificio perfecto. La sangre de Jesús sería en última instancia la única restitución aceptable por el pecado. El sistema de sacrificio que se llevaba a cabo en el templo solo se completaría verdaderamente a través de la obra de Jesús. Jesús era el templo de Dios y Jesús llevó a cabo perfectamente la obra de Dios, sirviendo como intercesor e intermediario, siervo y sacrificio. Mientras cargaba su cruz por la vía dolorosa, fue despojado de su ropa eventualmente y voluntariamente puso sus manos y sus pies contra la madera astillada, y aunque era rey de toda la creación, permitió que lo creado lo clavara a esa cruz para que él pudiera resucitar y para que tú y yo y todo lo que ponga su fe en él, en la persona y la obra de Jesús, también pudiéramos experimentar la resurrección con él en victoria algún día. No, este Jesús, nuestro Jesús, el templo divino, no tenía que pagar ningún impuesto del templo. Pero, sin embargo, Jesús, aún así, pagó el impuesto del templo. ¿Por qué Jesús pagó el impuesto del templo? ¿Por qué? Bueno, no sé, no vemos. En primer lugar, podemos entender por qué Jesús pagó el impuesto del templo mirando este pasaje en su contexto bíblico un poco más amplio. Jesús nunca estuvo en contra de la adoración auténtica en el templo. Nunca. De hecho, parece que Jesús va al templo durante algunas de las festividades judías, como Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Vemos eso en Juan capítulo 7. Y también Hanukkah, en Juan capítulo 10. La adoración auténtica en el templo llevaba a la gente a comprender la profundidad de su depravación ante un Dios santo. La adoración auténtica en el templo llevaba a la gente a comprender la necesidad del derramamiento de la sangre de un sacrificio perfecto para la restauración con Dios, con un Dios santo y perfecto. La adoración auténtica en el templo señalaba la persona y la obra de Jesús. Además, y más directamente relacionado con este pasaje, Jesús dice exactamente por qué pagó el impuesto del templo. Lo dice. Pagó el impuesto para no ofender. ¿Qué? ¿Jesús pagó el impuesto para no ofender? ¿A quién? ¿A los recaudadores de impuestos? ¿A personas que no eran parte de su comunidad? ¿A quién? ¿Esto es en serio? ¿Jesús pagó un impuesto para no ofender? Esta es la imagen de un Jesús débil que no está dispuesto a defender su propio derecho divino como hijo de Dios. ¿En serio? ¿Es un débil Jesús sin carácter, sin corazón, que entrega dinero cuando los confrontan para no ofender? Bueno, Jesús no es ningún débil. Jesús no es ningún cobarde. En los evangelios observamos repetidamente a Jesús defendiendo su relación única con el Padre hasta el punto de mirar cara a cara a sus detractores mientras agarran la piedra más afilada que pueden encontrar listo para arrojárselas hasta que quede inconsciente. Jesús tiene carácter, Jesús tiene corazón. Vemos a Jesús defendiendo la idea impopular en ese tiempo de ser misericordioso con la gente con incapacidades, los discapacitados, con los pecadores, con las prostitutas.
con todo tipo de marginados sociales, con los que están en los márgenes. Jesús hizo esto cuando otros no lo hacían. Jesús demostró la fortaleza interna necesaria para tocar a los marginados, sabiendo que sería criticado y menospreciado por su compasión hacia los débiles. Jesús no era un débil. Incluso vemos a Jesús defendiendo la adoración auténtica de Dios en los recintos del templo, volcando mesas en el complejo del templo. Un acto que bien podría haber causado su ejecución en ese tiempo. Jesús era cualquier cosa menos un débil. Cuando se trataba de asuntos que eran centrales para guiar a las personas a una relación con Dios. Dado que Jesús tiene corazón, dado que Jesús tiene corazón, tiene carácter, su ejemplo, el ejemplo que vemos en este texto, el ejemplo de pagar el impuesto del templo, debe ser entonces una manifestación de su fuerza, y no de su debilidad. Observamos en el ejemplo de Jesús que la voluntad de renunciar a los propios derechos, a los privilegios, incluso a las libertades personales. ¿Ve? Vemos el ejemplo de Jesús que la voluntad de renunciar a esto, la capacidad de renunciar a esto, por el bien del evangelio, demuestra más fuerza que la persona supuestamente fuerte que defiende sus derechos. Van a ver una foto de una familia ahora, y este es mi amigo Dan. Ahora, ahí está. Dan y yo servimos como ancianos en la misma congregación cuando mi familia vivía en Israel. Y durante este tiempo, Dan sirvió como el líder también de judíos para Jesús en todo Israel. Ahora es uno de los directores ejecutivos de esta organización. Y debido a su posición como líder de este grupo de judíos que creen en Jesús, fue entrevistado varias veces en la televisión israelí. Y yo he visto varias de sus entrevistas. Ahora, debido al tipo de actividad en la que participa Judíos para Jesús, es decir, evangelismo de judíos hacia otros judíos, debido a eso, la gente no siempre dice la cosa más amable sobre ello. Dice que se dirijan a menores, que es ilegal en Israel hacer eso. Dice que es una secta peligrosa. Dice que ya no son judíos porque creen en Jesús. Y en estas entrevistas, cada vez que a Dan le hacen una pregunta, sin importar cuál sea, puede ser cuál es el color de tus calcetines, sin importar cuál sea la pregunta, su primera respuesta es algo como esto. El tema principal aquí es nuestra fe. Somos israelíes judíos que hemos llegado a la conclusión de que Jesús, el hombre llamado Yeshu en Israel, es un apodo, es el Mesías que vino a salvar al pueblo de Israel. Vino y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Cumplió las profecías del Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Es el Salvador del pueblo de Israel. Es su mensaje judío, es su mensaje de paz, es su mensaje de amor. Noten esto. Dan no se defiende, sino que presenta el evangelio. Ahora, ¿tienen Dan y todos los demás empleados de Judíos para Jesús, todos los misioneros, tienen el derecho de defenderse? Claro, por supuesto que sí. E incluso lo hacen en algunos contextos. Pero lo que aprecio tanto de esta respuesta es que la proclamación del mensaje del evangelio tiene prioridad sobre el derecho personal y la autodefensa. Y así cuando la cámara está sobre mi amigo Dan, lo primero que hace es proclamar el evangelio. Cuando la gente les ha escupido en las calles de Nueva York, de Los Ángeles y de Tel Aviv, los misioneros han dado la vuelta repetidamente, se han limpiado la saliva de gente desconocida de su cara y han seguido evangelizando. Se han proclamado el evangelio pacíficamente mientras la gente le lanzaba insultos y a veces hasta puñetazos. Una cosa que este ministerio ha hecho repetidamente es reconocer y poner en práctica el hecho de que a veces la autodefensa puede distraer de la proclamación del evangelio. ¿Podrían imaginar si Jesús no hubiera pagado este impuesto? Imagínense.
Y luego se hubiera defendido denunciando a los recaudadores de impuestos por su desprecio a su afiliación divina. ¿Qué tipo de conmoción esto habría causado? Habría provocado una amarga discusión sobre la exención reclamada por Jesús. ¿Habrían los recaudadores de impuestos denunciado a Jesús, a los oficiales en Jerusalén quizá? ¿Quién sabe qué tipo de revuelo esto habría causado? ¿Qué distracción para su ministerio habría sido esto? Una gran distracción para su ministerio. En lugar de que la gente clamara, aquí un hombre que da a los cojos la capacidad de caminar, aquí un hombre que da vista a los ciegos, aquí un hombre que resucita a los muertos. No. Si Jesús hubiera insistido en sus derechos, como hijo de Dios, la gente lo habría denunciado por ser un tacaño, que no pagaría el impuesto del templo requerido para todos los hombres judíos como él. Si Jesús no hubiera pagado el impuesto del templo, habría sido conocido como ¿qué? El rabino charlatán. El rabino charlatán que juraba que era de Dios, pero no se preocupaba lo suficiente por el Dios de Israel como para ayudar en el mantenimiento de los recintos del templo. Imaginen por un segundo la disputa irritable que esto habría causado y la distracción que habría sido del ministerio de Jesús. Pero manteniéndose en línea con el carácter de Jesús, él renunció voluntariamente a su derecho en esta situación por el ejemplo que proporcionó a todos los que leerían esta historia del impuesto del templo. Jesús participó voluntariamente en el pago del impuesto del templo para que la ofensa que podría haber causado, incluso si fuera con razón, que esta ofensa nunca se convirtiera en un obstáculo para que la gente llegara a conocer verdaderamente a Dios a través de él. Mientras nos esforzamos por aprender de este ejemplo de Jesús, hay algunas preguntas que debemos hacernos en este punto. Estamos tan comprometidos con el Evangelio que somos capaces de renunciar voluntariamente a nuestros derechos por el bien de la difusión de las buenas nuevas del Mesías Jesús. Estamos tan comprometidos con el Evangelio que somos capaces de renunciar voluntariamente a nuestros derechos si defender nuestros derechos se convierte en una distracción para el mensaje del Evangelio. Nos importan suficiente nuestros hermanos y hermanas en la comunidad de la iglesia como para estar dispuestos a sacrificar nuestros privilegios, incluso nuestros privilegios bíblicamente permisibles, para no ser nunca un obstáculo para cómo Jesús podría obrar en la vida de alguien. Nos importa lo suficiente las comunidades no creyentes para que, siguiendo el ejemplo de Jesús, eliminemos las distracciones que nuestro privilegio personal puedan causar. ¿Qué tipo de derechos podríamos renunciar en nuestras vidas? ¿Qué podría estar haciendo o qué podríamos estar haciendo o no haciendo que pudiera ser un tropiezo para que otros vean la obra del Evangelio a través de nuestro ministerio o a través del ministerio de otros? ¿Hay algún tipo de comportamiento en nuestras vidas, que podría ser un tropiezo para nuestros vecinos? ¿Hay algo que nos impide a ministrar a nuestros vecinos no creyentes? Si hay cosas que le vienen a la mente en este momento, y si tú eres un ser humano, hay algo que te viene a la mente en este momento. Si hay cosas que nos vienen a la mente en este momento, pidámosle a Dios que cambie esta cosa. Pidámosle a Dios que cambie esta cosa. No, Dios no nos deja en el aire para que nosotros nos cambiemos por nuestra propia cuenta. Pidámosle a Dios que cambie estas cosas en nuestras vidas a través del poder de su Espíritu Santo. A través del poder del Espíritu Santo que mora en todos los creyentes. A través del poder del Espíritu Santo que mora en todos los creyentes y le da la capacidad a los seguidores de Jesús para vivir de acuerdo del ejemplo de Jesús. No nos vayamos de este tiempo sin pedirle que nos ayude a ser el ejemplo de Jesús.
Y no nos vayamos de este tiempo sin pedirle a Dios que nos dé el poder en las áreas en las que necesitamos demostrar la humildad de Jesús, la humildad de Cristo, renunciando voluntariamente a nuestros derechos por el bien del Evangelio y de los demás. Hay mucha libertad en la vida cristiana. Hay una gran libertad en esta vida para los creyentes en Jesús. Y debemos de deleitarnos en nuestras libertades y disfrutar del tiempo que tenemos en esta tierra. Sin embargo, nuestra libertad debe llevarse a cabo con una mentalidad que priorice el Evangelio. Como aprendemos de Jesús, nuestra relación con Dios tiene prioridad sobre los privilegios que se nos conceden en la tierra. El bienestar espiritual de nuestros hermanos y hermanas y nuestra relación con la comunidad creyente supera nuestros privilegios terrenales, hasta nuestros privilegios bíblicos. Nuestro testimonio a la comunidad que nos rodea es más importante que ejercer cada derecho que tenemos. Jesús nos enseña que debemos de tener cuidado de ofender si el asunto en cuestión no va a proporcionar a la gente una mejor comprensión del Evangelio. Es su prioridad. Las prioridades de Jesús deben convertirse en nuestras prioridades, porque nuestras acciones deben reflejar a Jesús dentro de nuestra comunidad y a nuestro mundo.